reflexión de hoy. Hay dos cosas que me han impresionado el día de hoy en notas que aparecen en la prensa nacional y en la prensa internacional. Los bonos venezolanos han sido descalificados por la empresa calificadora de riesgos mundial Standard & Poor's a 3 veces C positivo. Nos han bajado de B negativo a 3 veces C positivo, que significa que la deuda venezolana es una deuda especulativa de alto riesgo. Y usted me dirá, que me está viendo y me dice: Juan Carlos, ¿y qué significa todo eso? Ya le voy a decir lo que significa. Significa que Venezuela este año va a pagar en octubre, el mes que viene, casi 6.000 millones de dólares americanos de la deuda externa. 6.500 millones de dólares americanos. ¿Qué significa 6.500 millones de dólares americanos? Significa aproximadamente el 33% de las reservas internacionales, de lo que tenemos en el Tesoro Nacional, en el patrimonio nacional. Esta es una cifra sumamente elevada. Es una cifra elevada, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos 20.000 millones de dólares en reservas líquidas. Venezuela tiene en reservas líquidas aproximadamente, dicen algunos, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares significa que tenemos 18.000 millones de dólares en oro monetario y en bonos, en papeles, que no se puede agarrar y vender de una mano para la otra. Pero además, imagínese usted que usted lo que tiene es la casa. Usted no puede tumbar una pared para vender la pared de la casa. Vender el 33% de las reservas internacionales para hacerle servicio a esa deuda es colocar al país en una condición muchísimo, muchísimo más grave de lo que tenemos en este momento. En la condición en la que vivimos los ciudadanos, no los ricachones de la cúpula que gobierna este país. Me refiero a los ciudadanos, que tendríamos que vivir en una condición muchísimo más grave, muchísimo peor, con muchísimas mayores dificultades. Por allí dicen algunos que el gobierno venezolano tiene 9.800 millones de dólares en uno de esos fondos que todo el mundo desconoce. Y por eso la empresa calificadora de riesgo dice: pero bueno, si yo no sé si ese dinero existe y lo único que tienen es el oro, ¿cómo van a hacer para vender el oro, pagar la deuda que tienen que pagar este mes que viene y además sobrevivir en el intento? Eso va a ser muy difícil, por lo tanto, descalifico a Venezuela. ¿Cuáles son los riesgos adicionales, los costos adicionales de esa descalificación que hoy está viviendo el país, mis queridos amigos? El riesgo es que Venezuela va a tener que pagar intereses mucho más altos por la deuda y por los créditos que pudiera recibir. Creo que en este momento está pagando el 14%, cuando los países del mundo desarrollado pagan el 2%. Los países de América Latina que tienen estabilidad económica pagan el 2 y el 2,5%, y Venezuela llega a pagar entre el 12 y el 14% de intereses en dólares americanos por la deuda externa. El gobierno de Maduro nos ha traído hasta una situación sumamente grave. Estoy hablando ya no de hacer colas para tratar de conseguir un paquete de harina pan. Estoy hablando, mis queridos amigos, que la consecuencia pudiera ser que no existiera el paquete de harina pan, que no existiera la harina, que Venezuela fuese conducida a una situación de racionamiento total de alimentos ante la quiebra económica. El gobierno está obligado a reflexionar. El gobierno está obligado a convocar a los ciudadanos, porque si escoge la peor vía, la vía de la represión, la vía de la violencia para calmar la protesta popular, va a llegar un momento en que le va a salir lo roto por lo descosido. Conviene al gobierno venezolano llegar a un acuerdo nacional, refinanciar esa deuda para contribuir a sosegar la mala vida, a suavizar la mala vida que está llevando el pueblo venezolano. No tiene el gobierno de Nicolás Maduro el derecho a llevarnos a la situación a la cual nos han llevado, o a peores condiciones aún más.
no tiene definitivamente el derecho. Identificamos y ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Y este 18 de octubre regresa Carángano Sinfónico al Aula Magna de la URU. Muy buenas noches. Este 18 de octubre vuelve a la majestuosa Aula Magna de la URU el concierto que reúne a más de 80 músicos en escena. Carángano Sinfónico. En su cuarta edición, Carángano se dejará sentir junto a la Orquesta Sinfónica del Caribe y junto a Carángano, Mermelada Bunch, Vocal Zone y Oscar Barrada. 18 de octubre, Aula Magna de la URU. Carángano Sinfónico.